Nunca será suficiente repetir que el futuro de una nación está en sus niños, en la infancia y en la atención a esto, que dependerá cómo se desarrollen como seres humanos productivos. Hoy vamos a conversar con la responsable de un programa sumamente interesante que dirige la Institución Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, me refiero a Alexandra Santelices. Buenos días, bienvenida. Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a tocar un tema que es súper importante y es las estancias infantiles, ese cuidado que se le da a los niños en esa edad tan importante, pero sobre todo ayudando a las madres que tienen que irse a trabajar y demás y que no pueden estar pendientes de los infantes constantemente. Sí. Pero es bueno que lo veamos desde los detalles, porque sabemos que existen organizaciones que trabajan la parte de aldeas infantiles y que hay instituciones que en conjunto trabajan estas instancias, específicamente el instituto que depende del Ministerio de Educación. ¿Qué labor realiza? ¿Cuáles son sus funciones dentro de todo este proceso? Muy bien. Antes de responderte específicamente, quizás introducir muy brevemente cómo surge el instituto y desde dónde, ¿no? Ustedes conocen que el gobierno dominicano en esta presente gestión gubernamental ha impulsado toda una estrategia de reducción de pobreza denominada Quisqueya sin Miseria, ¿no? Esta estrategia de reducción de pobreza incluye 3 planes. El plan Quisqueya Aprende Contigo, que es famoso porque es el plan de alfabetización, Quisqueya Somos Todos y un plan que es denominado Quisqueya Empieza Contigo. Este plan Quisqueya Empieza Contigo es una política pública que se ha adoptado, integral, que define, ¿no?, un conjunto de acciones para la población de 0 a 5 años en el país. Es una deuda social acumulada porque nunca antes se había organizado en términos de financiamiento, institucionalidad, presupuesto, propuestas técnicas, todo lo que tiene que ver con la atención a esta población. Uno de los resultados y de las metas, ¿no?, de este plan que ya empieza contigo era la definición de una institución que asumiera la gestión y la provisión de servicios para esta población, porque parte de los diagnósticos y de la demanda de este sector es que había mucha dispersión. Esta población es de todos y no era de nadie, ¿no? Educación, salud, seguridad social, mucha participación de las ONG, de las comunidades no gubernamentales, como experiencias como estas, como por ejemplo las aldeas infantiles, etcétera. Sin embargo, en términos de definir una regulación de los servicios o, por ejemplo, llegar a un nivel de cobertura significativo, pues eso no existía. Entonces, justamente cuando se aprueba formalmente la política mediante el decreto 102-13, se define la instalación de este instituto que inicia ya sus operaciones ahora en enero de este año. Entonces, el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia viene a responder, a llenar ese vacío. Entonces, asume la gestión, la organización de las estancias infantiles nuevas que se están construyendo y que están entrando en operaciones de manera paulatina en la medida que se inauguran durante este año, y además está gestionando todo un programa de base familiar y comunitaria que trabaja en forma complementaria a las estancias infantiles. Una de las cosas que más me llama la atención, y lo estamos viendo en pantalla, lo estuvimos viendo, es el diseño que rescata la casa típica de madera, de la arquitectura victoriana, tradicional dominicana. Ese abordaje arquitectónico que a mí me parece interesante porque a mí siempre he abogado por espacios creativos que estimulen a los niños en el aprendizaje, y esto es importante. ¿De dónde vino la idea? Hay que darle todo el mérito, todo el crédito al arquitecto Jordi Masalles, que bueno, por este diseño nos tomamos meses y terminábamos hasta tarde en la noche, todo el 2013 y parte del 2014. La idea es integrar el contexto, no hacer diseñar una institución que colocara distancia entre la comunidad y el establecimiento, todo lo contrario. Las estancias infantiles o centros de atención integral a la primera infancia, como es el nombre correcto, ¿no? Y ahora explico por qué. La idea es que son centros de referencia, son centros de animación hacia la comunidad, tienen que generar
apertura, sensación de hogar, no romper con el contexto, sino que de alguna manera muchos de los espacios, las salas de lactancia, el salón multiuso, oficina de reuniones, son espacios para que la comunidad completa que trabaja todos los temas de niñez, pues los asume. Entonces, es una arquitectura vernácula que dé un clima, ¿no?, de acogida para los niños y las familias. ¿Y cómo se recluta el personal? Es muy cuidadoso el hacerse cargo de un bebé, de un niño. Las familias por lo general buscan seguridad. Y la principal seguridad está en los recursos humanos. ¿Qué proceso tienen para reclutar esos recursos humanos y para darle la formación que dé garantía de que tienen el estándar necesario para hacerse cargo de tantos niños? Excelente. Nosotros en estos 7 meses de funcionamiento y bueno, venimos desde previamente en el marco del plan también realizando toda la preparación, ¿no? Eso ha sido un hito. Hemos definido todo un sistema. Hemos trabajado, por ejemplo, ya con 20.000 solicitudes, de las cuales se han estado depurando y ya se han seleccionado unos 4.000 empleados, colaboradores en las distintas, para las distintas estancias y servicios. Se ha creado todo un sistema de entrevistas a profundidad, de aplicación de pruebas psicométricas, de pruebas psicológicas, de pruebas temáticas, que ha sido toda una metodología que hemos organizado. Estamos cuidando que cada selección sea de acuerdo a criterios profesionales. Por ejemplo, en cada CAIPI, Centro de Atención Integral a la Primera Infancia o Estancia Infantil, trabajan 39 personas. Estas 39 personas tienen los siguientes perfiles: personal de especialista en salud, nutrición, educación, psicología, trabajo social, todo el personal de apoyo, y tienen que tener los títulos. Nunca vamos a encontrar una agente educativa que no esté por lo menos teniendo una licenciatura en educación, mención inicial, o un estudiante de término de educación inicial, en algunos casos educación básica, pero con una experiencia por lo menos de 3 o 4 años trabajando con el nivel inicial, con los primeros 5 años. En eso hemos sido muy rigurosos. Es un sistema bastante plural, amplio, hay un registro de elegibles, la gente accesa mediante páginas, lleva el currículo, pero sabemos, cuando vamos a una comunidad de reclutamiento y llega la demanda, todo el mundo es entrevistado y obviamente se trabaja a nivel de ternas, y así hemos hecho la selección. ¿Y cuántos CAIPI tenemos entonces ya en funcionamiento? ¿Y cómo entonces se decide, cómo hace una madre para integrar a su hijo dentro de este centro? Bien, mira, la meta de este año son 100 estancias infantiles, aunque hay un segundo sorteo que ya se hizo de 150 más. La política completa tiene una meta de 250. Ahora bien, por los criterios de construcción y de selección, las construcciones han ido a un ritmo no tan rápido como el que esperamos. Se han inaugurado unas 21 estancias infantiles o CAIPI y ya han entrado en operación de esas 21 o unas 14. Las próximas van entrando porque estamos terminando con selección de personal, capacitación. ¿Y por qué deciden estos 21? ¿Por qué fueron, o sea, cómo deciden? ¿Cuál es el criterio para establecer cuál es prioridad? Sí, porque como yo decía anteriormente, el plan Quisqueya Empieza Contigo forma parte de Quisqueya Sin Miseria. Entonces, esta estrategia de reducción de pobreza estableció una cantidad de territorios priorizados de acuerdo a niveles de vulnerabilidad y de pobreza. Entonces, en esos lugares que se están construyendo los CAIPI o las estancias, es a nivel nacional. Cada provincia, obviamente, municipios cabeceras, sobre todo Santiago y Santo Domingo, que donde la mayoría sí son en zona urbano marginal. Pero pudiéramos así, en promedio, cada provincia le va a tocar un promedio de 10, 15 CAIPI o estancias infantiles, y obviamente en Santo Domingo, Santiago, las provincias mayores en 30, 32, creo que en Santiago 35, o sea que y seguirá creciendo la medida seguirá creciendo en la medida que van entregando, pues vamos comenzando las operaciones. Con respecto a la integración de las familias, es un punto muy importante. Estamos trabajando mucho con las comunidades, promoviendo, sensibilizando acerca de todo este tema de por qué atender oportunamente, cuáles son los beneficios, cuáles son los efectos. Está demostrado muchas pruebas, muchos estudios
por años, por décadas, que cuando se invierte, se atiende oportunamente en esta población, el desarrollo del ser humano es distinto. Bajan niveles de pobreza, de sobriedad, de abandono, de rezago escolar. Estudios longitudinales determinan que inclusive los niveles de violencia de un país se reducen significativamente. Entonces, obviamente, cuando hemos comenzado a sensibilizar, todas las personas quizás quisieran entrar al CAIPI. Ahora bien, el INAIPI está trabajando con dos grandes modalidades de servicios. Uno son los centros, los CAIPI, ¿no? Y otra modalidad de servicio son los centros comunitarios de atención a la infancia y a la familia, bajo un programa de base familiar y comunitaria, para que cuando vamos a la comunidad y levantamos diagnósticos sociofamiliares, los criterios de selección y las condiciones de vida de esta familia determinan qué necesita el niño. Por ejemplo, si hay un adulto responsable, la mamá, el papá, que trabaja quizás 2 veces a la semana, no requiere de que su hijo vaya a un establecimiento 8 horas. No es necesario, porque obviamente si queremos trabajar adecuadamente con esta población, tenemos que fortalecer los vínculos de apego y de protección de la madre y el padre, del adulto protector, del cuidador principal. Eso es insustituible. Y la responsabilidad. Eso es exactamente. Sí, además de la responsabilidad, está determinado que siempre va a ser mejor esos primeros años, meses, esos 2 primeros años de vida, esa sensación de seguridad y ese desarrollo e impacto en la autoestima del niño. Ahora bien, una mamá que trabaja vendiendo flores, trabajo informal, se va de las 5 de la mañana a una esquina y lo deja con el hermanito de 12 años, que entonces llega tarde a la escuela, y ya ese es un alumno que va a tener propensión al abandono, que no va a terminar el nivel medio. Ese niño sí tiene que ir a la estancia. Es otro niño que sí tiene otras condiciones, entonces va al centro comunitario de atención a la infancia y a la familia, va 2 veces a la semana, es seguido mediante visitas domiciliarias. La familia tiene que formar parte de lo que estamos trabajando en núcleos de familias para lo que es la formación. Cada 15 días hay un taller, una charla, porque la idea es fortalecer las prácticas de crianza. No que todos los niños vayan a una institución, sino que podamos ir desarrollando toda una cultura en el país de que ese niño o niña en estos primeros años está moldeando su cerebro, está desarrollando capacidades, la dimensión cognitiva, motora, socioemocional. No, y lo que impacta el afecto es fundamental. Claro, lo que impacta a un niño cuando recibe esas atenciones en su vida de adulto es la diferencia de un hombre de bien a un delincuente, tan sencillo como eso. Inclusive los primeros 2 años son determinantes. Lo que pasa en los primeros 2 años de vida de los seres humanos es determinante. Entonces, por eso los CAIPI están funcionando a partir de los 45 días, pero desde el programa de base familiar y comunitaria comenzamos a trabajar con las madres desde el embarazo. Inclusive tenemos una estrategia muy interesante, que es la estrategia de padrinos y madrinas, donde líderes comunitarios acompañan a esa embarazada, sobre todo adolescentes embarazadas de alto riesgo, porque los índices de mortalidad materno-infantil y sobre todo infantiles en el primer año, lograr acompañar a esa madre joven inexperta que concluya felizmente el embarazo y que ese niño llegue al primer año de vida. Entonces ahí hay todo un conjunto de factores de esta política pública que es muy importante. Por ejemplo, hemos logrado que cada niño y niña que entra al plan, al programa, pues tenga el seguro familiar de salud, porque sin salud, pues obviamente es difícil asegurar ese desarrollo integral. Hay un componente fundamental, sabemos en el país que vivimos y la cultura que hemos tenido hasta ahora, que esperamos desterrar, y es que somos propensos a hacer construcciones de buen estándar, pero a descuidar el mantenimiento. A mí me gustaría saber, ¿cuenta este programa con el presupuesto necesario y ha visualizado esa necesidad para que mantenga el estándar de calidad con el que usted ha descrito? Sí, así es. Justamente esta institución viene a resolver, diríamos, asegurar este mantenimiento. Por eso se quiso y crear una entidad responsable cuya misión principal, el INAIPI no compite con otras aulas o con salud, como quizá otras instituciones. El INAIPI, la misión principal del INAIPI es asegurar servicios oportunos y de calidad. Y parte de la normativa y del ordenamiento del sector es, bueno, presupuesto asegurado. Entonces,
¿Cuál es la misión más cercana en términos de la administración pública? Se adscribe al Ministerio de Educación para asegurar fondos. Entonces ya el INAIPI entra a formar parte del conjunto de institutos desconcentrados con presupuesto propio, tipo el INAFOCAN, el ISFODOSU, el INAVI. Entonces ya desde este año nosotros tenemos un presupuesto para mantenimiento y de hecho ahora mismo estamos trabajando ya con un equipo que asegura todo lo que tiene que ver con provisión de servicios, instalación y obviamente ya inclusive estamos trabajando ya con el POA y el presupuesto para el año que viene y eso es un componente fundamental, además de incorporar a las familias y a las comunidades. Esto y lo estamos trabajando con mucho énfasis. Este servicio es de todos, hay que cuidarlo, hay que defenderlo, estamos trabajando con grupos de apoyo y con la participación intersectorial y de las familias y de las comunidades en cada lugar, ¿no? En cada territorio donde se está desarrollando esta experiencia. Porque así es cuando uno logra no solamente impactar al niño, sino impactar a la familia completa, cuando uno lo integra en el proceso. Claro, es que justamente, más que servicios, y eso es justamente lo que el plan que quería empezar contigo ha estado abogando, es que se coloque en la agenda pública nacional todo este tema. Entonces, siempre le decimos a los líderes comunitarios, esto tiene que colocarse en su pliego de demandas, ¿no? Además de la luz, el agua, etcétera, la protección y el cuidado de esta población. La preocupación cuando se inician programas como esto es, ¿podrá continuarse a nivel de presupuesto, a nivel de importancia de parte del gobierno? O sea, ¿qué eslabón ocupa y si es suficiente para que esto sea para toda la vida? Sí. Porque usted sabe que la estructura, eso hay que darle mantenimiento, el personal también que siempre se cuide, que tenga un buen salario. No, es que justamente el objetivo principal del plan cuando comienza es el ordenamiento del sector y dotar de un adecuado marco legal. Ahora mismo el INAIPI está funcionando con un decreto, pero se está trabajando y se ha hecho todo un consenso a nivel de las otras instituciones vinculantes para la adopción de una ley que norme y que asegure con un adecuado y fuerte marco legal la continuidad y la provisión de este servicio. Pero además el hecho de definirse con un instituto adscrito al Ministerio de Educación asegura, porque ya en la estructura del Ministerio de Educación ya está concebido el INAIPI. No es, diríamos, una entidad, un programa puntual, coyuntural. Ya la estructura del Ministerio de Educación asume y entra en toda su plataforma financiera y presupuestaria esta entidad, y obviamente estamos trabajando con todo lo que es sistema de información para que el mismo código que se le asigna al niño que va a la estancia o al programa de base familiar y comunitaria sea el mismo código de los centros educativos y de las escuelas. Es decir, que hemos trabajado con todo lo que es institucionalidad, marco legal, financiamiento y sobre todo con un modelo de atención fuerte que incluya la participación y el compromiso de todos para asegurar la continuidad de esta política pública. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, estaremos desde aquí dándole la continuidad a este proceso de los CAIPI. Muchísimas gracias. Gracias.